Junio ha sido un pésimo mes para la democracia en Estados Unidos. Primero, las audiencias que han seguido sobre lo que ocurrió el 6 de enero en el asalto al Capitolio el año pasado. Se ha agregado el cierre de actividades de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos. Y en básicamente 10 días, la Suprema Corte, esta Suprema Corte ahora dominada por una mayoría de jueces conservadores designados por presidentes y congresos republicanos. En 10 días, básicamente, primero le dieron crán, mataron lo que se llaman los derechos Miranda, estos famosos derechos que todos ustedes han visto en películas de Hollywood en Estados Unidos, que son los derechos que se le leen a cualquier persona que es arrestada en términos de cuáles son los derechos con los que cuenta, el hecho que pues, lo que dice puede ser usado en su contra. La Suprema Corte ha decidido que no es obligación de los departamentos de policía leerle a quienes han sido arrestados estos derechos fundamentales. Terminó en otro fallo la Suprema Corte con el derecho que tienen los estados a cada uno en lo individual regular aspectos específicos del control y la seguridad en materia de armas al tumbar una ley en Nueva York que prohíbe andar por las calles del estado de Nueva York con armas ocultas. Unos días después, evidentemente, la gran decisión el gran fallo que generó olas en todos lados, en todo el mundo, no solo en Estados Unidos, terminando con la decisión, con el fallo federal que permitía el aborto en Estados Unidos, dándole a los estados la atribución para determinar si en ese estado es legal o no es legal el derecho al aborto, rompiendo en otro fallo después la separación entre Estado e Iglesia al darle a los maestros de las escuelas el derecho de obligar a los estudiantes a rezar antes de iniciar las jornadas escolares y finalmente una decisión eviscerando el derecho del gobierno federal estadounidense para regular las emisiones de carbono, con lo cual pues no solo mina la capacidad de Estados Unidos, del gobierno federal estadounidense, de cumplir con los compromisos estadounidenses en el marco de los acuerdos de París, sino que seriamente vulnera la capacidad de Estados Unidos por reducir emisiones de carbono y de metano en el país. La historia de los Estados Unidos en este momento, dado todo lo que ha pasado, puede ver este periodo que está viviendo Estados Unidos y llamarlo de alguna manera la gran regresión. Es un momento en el que tema tras tema tras tema está viendo cómo las manecillas del reloj en Estados Unidos son echadas para atrás y a veces décadas, en algunos casos siglos de progreso están siendo revertidos. Si este término regresión que estoy usando se suena muy academicón, pues le podemos también llamar el gran salto para atrás. Y si continúa la velocidad al paso en el que está yendo con esta mayoría de la Suprema Corte conservadora, bien podría ser una nueva época oscura en la historia de los Estados Unidos, o ahora sí que robando el título de ese famoso libro sobre el declive y la caída del Imperio Romano, el declive y caída de los Estados Unidos. Pocas veces se ha visto algo como lo que estamos atestiguando en la historia de los Estados Unidos, ciertamente por lo menos desde el fin de la Guerra Civil. Y no hay que olvidar que Estados Unidos no es solo un país, es decir, no es una nación, es una idea, pero lo que está en debate de alguna manera con todo este activismo de un bloque de jueces, de una mayoría de jueces conservadores en la Suprema Corte que claramente están llevando a cabo una especie de guerra cultural identitaria. En el fondo de esto, pues la pregunta es de quién es esta idea de país. Y pareciera que esta mayoría conservadora de la Suprema Corte pues cree que la visión de ese país es de hombres blancos mayores que son los que redactaron la Declaración de Independencia y la Constitución de los Estados Unidos. De alguna manera es momificar la historia y momificar la Constitución de los Estados Unidos, ordenando a los estados
eliminar regulaciones de sentido común que no vulneran la segunda enmienda en materia de control de armas, para mejorar la seguridad en Estados Unidos, que además estamos viendo vulnerada todos los días con nuevos incidentes de uso indiscriminado de armas en contra de población inocente, negarle a las mujeres un derecho que ya había sido otorgado por el país, y que está siendo y que se está siendo retirado en este momento con la decisión en materia del aborto, subrayando que el presidente no puede limitar las emisiones de carbón para confrontar el cambio climático y el calentamiento global. Y el problema es que hay muchos que creemos que esto es el principio de una embestida contra los derechos igualitarios en materia de matrimonio y sobre todo, quizá el tema más preocupante en este momento, la manera en la cual Estados Unidos elige a sus presidentes dándoles a los estados la atribución para poder escoger cómo designan cada uno de sus estados al candidato ganador en una elección, dándole la vuelta al colegio electoral, tumbando los derechos igualitarios en materia del matrimonio. Y si a esto todo le agregamos esta historia terrible que nos han dejado las audiencias que siguen en materia del asalto sedicioso al Congreso el 6 de enero, no hay duda que la salud democrática en los Estados Unidos está en un serio peligro. El preámbulo a la Constitución de los Estados Unidos habla de una unión más perfecta, entre comillas, como si la idea de la democracia en Estados Unidos es una tarea en progreso, es una tarea que se sigue enriqueciendo y perfeccionando, no una historia de regresiones. Es momento en esta coyuntura de la historia de Estados Unidos, para realmente pensar si lo que estamos viendo es un momento de involución y si lo que está en juego es la necesidad de una reforma profunda de la democracia estadounidense, incluyendo la Suprema Corte, antes de que esta derecha radical que hoy está posicionada en la Suprema Corte se robe esa idea de la democracia estadounidense concebida desde Tocqueville hasta nuestros días.